también vamos a tener una definición geométrica, que esto después lo asimilamos o nos lleva a pensar el concepto viéndolo, por ejemplo, gráficamente. Geométricamente, ¿sí? ¿Qué van a hacer las trazas? Van a ser curvas en el espacio que se obtienen a partir de las intersecciones de una superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Bien, ayer ustedes con el profe también habían visto esto de los planos coordenados. Bien, ¿alguien se anima a abrir el micrófono y decirnos cuáles eran los planos coordenados que empezamos a conocer ayer a partir del estudio de función de dos variables? Yo igualmente te leo el chat por Dale, o cualquier alguno cosa se lo que pone escriban por los chicos. chat, ¿sí? Esto como para empezar a reconocer el nuevo espacio donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con función de dos variables, ¿sí? Ahora tenemos, en matemática 1 trabajamos con un eje X y un eje Y. Bueno, ahora tenemos un eje X, un eje Y y tenemos un eje Z, ¿sí? También ayer con el profe vieron que la gráfica de un punto, ¿sí? En el espacio iba a estar compuesto por tres coordenadas, a diferencia de lo que veníamos viendo que eran dos, ¿sí? Y un poquito más avanzando en el tema, vieron lo que eran los planos coordenados, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos planos? No hay nada, Juan, en el chat. Nada. Bueno, Bueno, a ¿querés que...? ver, piensen las combinaciones que se pueden dar entre dos variables. Eso le van a permitir pensar cuáles son los Ujú, planos coordenados. Si tenemos tres variables, la variable X, la Y y la variable dependiente Z. Yo podría, acá Jazmín nos dice, el plano XZ o ZX es un plano, estamos de acuerdo. estamos de Una acuerdo. combinación de X con Z, Ujú, la otra combinación de Y con Z, que es ujú, el otro plano coordenado que también dice Jazmín, estamos de acuerdo, y el que nos queda es la combinación de X con Y. Sara exacto. también nos puso los mismos tres planos coordenados. Bien. Perfecto. Digámosle ZI o IZ, Ujú, XY o IX, IZX o XZ, cualquiera de todos. ujú, perfecto. Bueno, entonces las curvas de nivel, las trazas, perdón, eh, geométricamente, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder obtener a partir de la intersección de una superficie, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de superficie, vamos a pensar en la representación gráfica, por ejemplo, de esta función z, de esta función que depende de x, y, ¿sí? La intersección de esa superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Es decir, que cuando nosotros pensemos en que alguna de las variables asume un valor constante, vamos también a pensar en planos paralelos a los planos coordenados, ¿bien? Pensándolo de manera geométrica y de manera gráfica. Fíjense, yo puedo tener esta superficie, ¿no? Que está dada, ¿sí? Por la representación gráfica de esta función z, que es una función que depende de las variables x e y. ¿Bien? Si yo tomo esta función y la represento gráficamente, da lugar a esta superficie que ustedes ven acá de color azul, ¿sí? En lo que se refiere al espacio dado por los ejes y, x y z. ¿Bien? Si yo ahora pienso en un plano paralelo, fíjense, esto que ven acá de color amarillo, ¿sí? ¿Sí? Vendría a ser un plano paralelo. Un plano paralelo, perdón, ¿a qué plano coordenado? Fíjense, acá dice, si asume un valor constante, supongamos en este caso y sub 0, ¿sí? Lo que estoy generando en ese caso, ¿sí? Es un plano paralelo al plano ZX. El plano ZX es aquel que está dado, ¿sí? Fíjense, por el eje X y el eje Z. Bien, sería este plano que yo puedo ver acá. Bien, yo pienso eje X, eje Z, esto me da lugar al plano ZX. Bien, este plano que veo de color amarillo es paralelo, ¿sí? Al plano que está dado por los ejes Z y X. Bien, ¿y esto por qué sucede? Porque en definitiva, ¿sí? La variable y está asumiendo un valor constante y sub 0, supongamos que esté por acá, ¿sí? Entonces, para
todos aquellos valores que pueda asumir X, ¿sí? Y asume un mismo valor constante. ¿Bien? Y a partir de la formación de esos valores X, Y, luego buscamos la correspondiente imagen Z para cada uno de esos valores. ¿Bien? Pero Y se mantiene constante para un mismo valor. ¿Bien? O sea que en definitiva, lo que estamos pensando lo que estamos viendo en este caso de manera gráfica, cuando vemos que la variable Y asume un valor constante, es que se termina dando la formación de un plano, ¿sí? Paralelo, en este caso, al plano ZX. ¿Bien? Este plano que vemos de color amarillo, ¿sí? Que se forma a partir, como decía recién, de que la variable y es quien toma un valor constante, fíjense que tiene una intersección con la superficie dada por la función z, o la función que depende de x, y. Bien, esa intersección lo podemos ver de alguna manera, ¿sí? Como lo estoy marcando acá con el cursor. Bien. Geométricamente, el concepto que estamos viendo, que es una traza y que se produce cuando alguna de las variables asume un valor constante, está dado por esta intersección, por la intersección de este plano paralelo con la superficie de la función. ¿Bien? Ahí, fíjense con esta línea de color negro, ya marcamos lo que es la intersección entre el plano y la superficie, ¿sí? Que está dada por la representación gráfica de esta función. Si ahora pensamos, es la variable x quien asume un valor constante, en este caso x sub 0, lo que se va a producir es un plano paralelo, pero en este caso al plano ZI, ¿bien? Que es el plano que está dado, ¿sí? Por los ejes Z y por el eje Y, ¿bien? Sería todo este plano que está dado, ¿sí? Por estos dos ejes. Este plano de color más verde, ¿sí? Que se origina, ¿sí? A partir de otorgarle un valor constante a x, ¿bien? Es el plano que es paralelo a zi y que la intersección de este plano con la superficie de la función, ¿sí? Nos termina otorgando también una traza, ¿sí? De la función que tenemos, ¿sí? Esta función z que depende de x, y. Bien. Fíjense que cuando y asume un valor constante, el plano paralelo que se genera es paralelo al plano zx. Y cuando x asume un valor constante, el plano paralelo que se genera es paralelo al plano zi. ¿Bien? Esto como una técnica por ahí de memoria o de recuerdo, de decir, cuando la variable asume un valor constante, ¿sí? El plano que se genera es paralelo, ¿sí? al plano coordenado donde interviene la otra variable. ¿Bien? Como una técnica o algo para tener en cuenta, ¿no? Si ahora queremos marcar la traza generada por la intersección, ¿sí? De este plano paralelo generado a partir de que x asume un valor constante, ¿sí? Lo podemos ver a partir de esta línea que vemos acá. ¿Bien? Pensé que había un desarrollo más gráfico. Bien. ¿Se entiende, chicos, el concepto de traza que ayer el profe, vos lo habías empezado a explicar, Juan, o habías dejado en Sí, cero sí, esto? lo había Bien. explicado y habíamos trabajado Bárbaro. con la Entonces, próxima filmina también. bien, como repasito, entonces esto es, de manera de definición de traza, lo que tenemos que tener presente siempre es que la traza sucede cuando alguna de las variables asume un valor constante, ¿sí? O se mantiene constante, y que geométricamente estas trazas, ¿sí? Van a estar representadas por la intersección de la superficie de una función con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Bien? Bueno, para la determinación de algunas trazas, por ejemplo, si tuviéramos esta función, 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, fíjense, ahí lo que construimos es una tabla donde y mantiene el mismo valor, en este caso 0, ¿sí? Se mantiene constante, mientras que x, ¿sí? Se mantiene variable. A partir de ahí uno empieza a calcular las coordenadas de cada punto, ¿sí? Coordenada de x0, coordenada de y0, coordenada de z, 25. El punto, ¿sí? Que como estamos trabajando ahora, con una función de dos variables independientes, se forma de tres coordenadas, va a tener las coordenadas
0,025, ¿sí? Si vamos al segundo punto, vamos a tener 1,024, 2,021, 3,016 y así sucesivamente. Bien, acá podemos ver la gráfica de todos los puntos que hemos calculado. Y ahí tenemos, fíjense, el cálculo realizado, ¿sí? O la representación gráfica hecha, ¿no? De, por ejemplo, la traza para cuando i asume el valor 0. Se mantiene constante 0, en el valor 0. Podemos hacer el cálculo también para la situación en donde x se mantenga constante para un valor 0. Eso nos dará origen a los puntos que vemos ahí con sus 3 coordenadas. Y si la graficamos, ¿sí? La representación gráfica de esa traza la tenemos ahí en el gráfico de color verde. Bien. Ahí tenemos otro cálculo de otra traza, pero en este caso para i fijada en el valor 1. Ahora una traza para cuando x asume el valor constante 1. ¿Bien? Esto también lo habían visto, Juan, ayer, por eso Sí, fui medio rápido. de acuerdo. Bien. Bueno, a modo de ilustración, algunas de las trazas, fíjense, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la función, ¿sí? Esta función que tenemos acá, esta función z con su correspondiente expresión algebraica, ¿bien? Y la superficie, que es la representación gráfica de esta función con la que estamos trabajando de dos variables. Si uno se pone a ver, en realidad uno puede ver que la superficie se puede descomponer, ¿no? Fíjense, si ustedes lo ven, está compuesta por todas las trazas que uno podría estar pensando, ¿no? Que formarían la superficie de esta función. Entonces, a modo de ilustración, esta es otra forma de ver la superficie que representa gráficamente esta función de dos variables, ¿sí? Por una sucesión de trazas que uno podría ir calculando en función de otorgar valores constantes a una u otra variable. Bien, de hecho, en la filmina anterior, fíjense que hicimos solamente dos trazas para cuando y se mantiene constante y para cuando x se mantiene constante, y uno ya va, ¿no? Viendo cómo se va dando la formación de la superficie, ¿sí? A partir de el cálculo de sucesivas trazas. Bien, a modo ilustrativo lo que queremos mostrarles acá es eso, ¿no? Ujú. Y fíjense que en ese Ujú, caso solamente se grafica valores de X y valores de Y positivos, dadas ujú, las tablitas que habíamos estado trabajando. O sea que hemos restringido el dominio ujú. solamente para valores de X y de Y que son positivos y que van entre 0 y 5. ¿Bien? Exacto. Exactamente. Pero Fíjense, si uno acá. mira la expresión algebraica que aparece ahí, z igual a 25 menos x al cuadrado menos y cuadrado, Ujú, X e Y pueden asumir cualquier valor a priori. Por lo tanto, podríamos haber tomado valores de X negativos y valores de Y negativos también. ujú. Bien. Eh, bueno, ya pasamos a la actividad 3 Sí, después. te diría que Entonces, empecemos esa actividad práctica para que los chicos la vean. dale. Bien, chicos, vamos con la actividad 3, ¿sí? Como para ya pasar a una parte práctica de lo que se refiere a este concepto de trazas. La actividad 3 nos pide que calculemos y representemos gráficamente en el plano, ¿sí? Las trazas que pasan por los planos coordenados de la siguiente función. Z igual a f, que depende de xy, igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado. Bien. La primera pregunta que quiero hacerles a los chicos es, si uno lee esta consigna, nos dice que calculemos y representemos trazas que pasan por los planos coordenados. ¿Qué información me está dando esa solicitud que hace la actividad? Si me está diciendo que yo calcule y represente las trazas que pasan por los planos coordenados, y sabiendo el concepto de traza, ¿no? Que la traza es cuando alguna de las variables independientes, ¿sí? Asume un valor constante. ¿Qué información me está dando ahí la consigna que yo tengo que tener en cuenta?
piensen, chicos, de cuáles serían los planos coordenados, los vimos recién. Acá Sara dice, ¿tenemos que fijar todas las variables en cero? Bien. A Pero ver, por vamos a ir por separado partes. para obtener tres trazas, perdón, que pasen por cero respectivamente. Vuelvo sobre la pregunta de Sara y Bien. con el razonamiento que ha hecho ella, que está bastante... Está bastante bien y está bueno para hacer una aclaración ahí, Juan, que creo que es la que vas a hacer ahora. Bien. A partir de la pregunta que hizo Sara. Si Cuando no, uno le va a hago la pensar, respuesta. sí, yo creo que sí. Cuando uno va a pensar en una traza, Lucas les dijo, lo que tenemos que pensar en primer lugar que alguna variable independiente asume el valor cero o asume un valor constante. Bien, podría ser cero, puede valer 1, puede valer 1,5, no importa. Algunas de las variables independientes asumen valores constantes. La pregunta es, de los tres planos coordenados que tenemos y que conocemos, que tanto Jazmín como Sara escribieron hace un ratito en el chat, el ZX, el ZY y el XY. ¿Cuál de los tres planos coordenados puede llegar a generar trazas? O los tres podrían generar trazas. Piensen así. El plano ZY o IZ es el plano para el cual X vale cero. Bien, entonces todos los puntos que intersequen o corten ese plano van a tener coordenadas en x0 y lo que va a ser variable es la y la z. El plano zx o xz está constituido por todos los puntos cuya coordenada en y vale 0. Y lo que es variable es x y z. Mientras que el plano xy está constituido por un valor de z igual a 0 y lo que varía es x e y. Entonces, de las tres alternativas que les planteamos acá, si z vale 0 y varía x y y, ¿eso podría generar una traza? El plano XY, piensa en el piso, donde la altura del punto es 0 y lo que varía es el valor de x y el valor de y. ¿Cumplen con la condición o la definición de lo que se establece como traza? Bueno, la respuesta es no. No lo han escrito acá los chicos en el chat, pero les justificamos el porqué. El plano XY, si X e Y pueden variar, que son las variables independientes para la función que se están estudiando, no me podría estar generando trazas. Entonces, los únicos planos que van a poder generar trazas son el plano ZY y el ZX o XZ e YZ, no importa cómo estén ordenadas las variables, y todos los planos paralelos a esos dos planos. De esa manera se van a poder generar trazas. En este caso ya Lucas les dijo, los planos coordenados, en el caso de el IZ y el XZ, van a asumir una variable igual a 0, en el caso del IZ, X vale 0, y en el caso del XZ, Y vale 0. Bien, a partir de eso tienen las coordenadas que van a asumir los planos coordenados y toda traza que pase por esos planos coordenados van a generar una porción o una parte de la superficie de la gráfica de la función que vayan a estudiar. Exactamente. Bien. Entonces, a partir de esta explicación que le hizo el profe y un poco el disparador también que tiró, no me acuerdo quién era Juan, quién había Sara. Sara. Eh, Cuando pensemos en trazas que pasan por los planos coordenados, en definitiva, estamos pensando, en primer lugar, en que las variables van a asumir valores constantes. X o Y, ¿sí? Para la construcción de determinada traza van a asumir un valor constante. Pero
Eso por definición de traza. Pero además, estamos pensando, si nos hablan de planos coordenados, que ya sabemos cuál es ese valor constante que va a asumir X o Y. ¿Bien? Y en ese caso vamos a estar pensando que el valor constante que van a asumir va a ser 0. Fíjense. Esto es un poco lo que les comentaba recién, chicos. Si pensamos en planos coordenados, o mejor dicho, en trazas que pasan por los planos coordenados, en definitiva lo que estamos queriendo decir es que el valor constante que va a asumir X, o el valor constante que va a asumir, perdón, Y, o el valor constante que va a asumir X, ¿sí? Va a ser 0. Bien. En función de qué variable asume el valor 0, estaremos determinando trazas que coincidan con el plano ZX o con el plano ZY. Bien, en función de eso. Si yo construyo, ¿sí? En primer lugar, una traza, ¿sí? A partir de que la variable y es quien toma el valor constante 0, lo que me va a quedar, tomando la expresión algebraica de la función, va a ser la función z, que depende de x, y, pero que en este caso va a ser que depende de x, que se mantiene variable, ¿sí? E y, que asume el valor 0, va a ser igual a x al cuadrado más 3 por 0, ¿sí? Dado que y asume este valor, elevado al cuadrado. En definitiva, lo que me va a quedar va a ser x al cuadrado. ¿Bien? Z igual a x al cuadrado. Es decir, que lo que hemos obtenido acá es la expresión, ¿sí? De una traza, ¿sí? De la función, ¿sí? Y que esta traza pasa por el plano ZX. Bien, hemos hecho la construcción de la expresión de una traza de la función, ¿sí? Que pasa por el plano coordenado ZX. Bien. La gráfica de esta traza, esto Juan, yo no sé si vos ayer lo comentaste en clase, si no lo volvemos a comentar, de que la gráfica, ¿sí? En este caso que es una cuestión que nos solicita la actividad, representar gráficamente la traza que hemos obtenido, fíjense que dice representa gráficamente en el plano. Bien. Cuando hablamos de plano, ¿sí? Nosotros tenemos que asimilar o asociar que estamos volviendo a la misma metodología que teníamos en análisis 1, donde graficábamos en dos ejes. Bien, pero ojo, fíjense la expresión de la gráfica. Estamos diciendo que z es igual a x al cuadrado. Bien, es decir, que para la gráfica de esta traza que acabamos de obtener, los ejes que van a estar interviniendo van a ser el eje z y el eje x. Bien. Y la gráfica de esta traza, ustedes ya la conocen, porque lo que hemos obtenido como expresión de la gráfica no es ni más ni menos que una función cuadrática, ¿sí? Una parábola, ¿sí? X al cuadrado, que no está ni desplazada ni horizontal ni verticalmente en este caso. Entonces la gráfica responde a una parábola, como hemos estudiado en análisis 1, ¿sí? Simétrica respecto del eje Z, ¿sí? Y cuyo vértice coincide con el origen. Bien. La duda mía, Juan, era si vos le habías aclarado que las gráficas las íbamos a hacer en el plano, que no le íbamos a hacer Este graficar. gráfico, no, lo que nosotros habíamos estado aclarando era que en el espacio no Sí, íbamos a tener que graficar ninguna superficie. bien, Si tuviéramos que pensar alguna superficie y les dijéramos que interpreten algo, obviamente que les daríamos la gráfica de esa superficie, que sí o sí iban a tener que saber graficar puntos en el espacio, porque habían tenido perfecto. ese desarrollo respecto de eso y está dentro del apunte. Y obviamente que en el caso del gráfico de las trazas, si bien estas trazas están en el espacio y se pueden graficar, de hecho yo ayer se los mostré, lo importante es que ustedes sepan graficarlo como una función de una única variable independiente, donde en este caso, por ejemplo, la variable independiente es x y la dependiente es z. Entonces, en el plano xz van a poder graficar, en este caso, la función z igual a x al cuadrado. Con Bien, eso es más que suficiente para el perfecto. gráfico y para que se entienda la forma que va a tener al menos una traza de esa función. Ujú. Bien, si ahora vamos al cálculo de la traza que obtendríamos a partir de que x asuma el valor constante 0, lo que nosotros tendremos que estar calculando es justamente la expresión que obtendríamos a partir
¿sí?, de evaluar esta función que depende tanto de x de y, donde y se va a mantener variable, pero x va a asumir el valor 0. En función de esto nos quedaría 0 al cuadrado más 3 por y al cuadrado. Si uno resuelve, en definitiva la expresión de la traza que hemos encontrado, esta traza que pasa por el plano ZI, es z igual a 3i al cuadrado. Bien, esto responde a la expresión de la traza de la función, ¿sí?, que pasa por el plano coordenado ZI. Y ahora si vamos a hacer la gráfica, bien, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que ahora los ejes que intervienen, dado que estamos hablando del plano ZI, van a ser los ejes Z y el eje Y. Bien, y en segundo lugar es que esta gráfica de esta traza, ¿sí?, también ustedes la conocen, no es ni más ni menos que otra parábola, otra función cuadrática, solo que en este caso el coeficiente A asume el valor 3. Bien. Así quedaría la gráfica de la traza que pasa por el plano coordenado ZI, que se produce cuando X asume un valor constante. Bien. ¿Dudas, chicos, hasta acá con esta parte de la actividad? ¿Hay alguna consulta? No, en el chat no hay ninguna. Bárbaro. Podemos empezar, me parece, entonces, con el concepto de curva de nivel. Bien. Otro concepto importante para el estudio de las funciones de dos variables independientes, chicos, va a ser el concepto de curvas de nivel. ¿Cómo vamos a definir lo que es una curva de nivel? Bien, fíjense, la curva de nivel está definida por el conjunto de pares x y y para los que la función asume un valor c. Para distintos valores de c se definirán distintas curvas de nivel. Se me cortó ahí un segundito el Teams. ¿Se sigue viendo, Juan, o no? Sí, sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, un poco para analizar esta definición que nos surge que nos presenta, perdón, de curva de nivel. Si lo comparamos con traza, bien, en traza nos hablaban de que las variables independientes x o y asumían valores constantes. Pero acá en la definición nos están diciendo que una curva de nivel va a estar definida por el conjunto de pares x y. O sea que cuando hablamos de conjuntos de pares x y, ¿sí?, nos hace pensar que tanto x e y siguen conservando, ¿sí?, su naturaleza variable. Pero si seguimos leyendo, lo que nos dice es que son esos conjuntos de pares x y para los que la función asume un valor c. O sea que este valor c, que hace referencia a un valor constante, ahora lo asume la función. O en definitiva, ¿sí?, ¿quién será quien asume un valor constante? Va a ser z. Bien, si nosotros decimos que z es igual a una función que depende de x y, ¿sí?, y x e y se mantienen variables y la función asume un valor c constante, quien asume en este caso un valor constante va a ser z. Bien, entonces cuando pensemos en curva de nivel como concepto, a diferencia de traza, quien asume un valor constante es z, ¿sí?, y quienes se mantienen variables van a ser x e y. Bien, y nos aclara la definición que para distintos valores de c, es decir, para distintos valores constantes que asuma la función, se van a definir distintas curvas de nivel. Bien, es decir, que yo cada vez que haga que iguale la función, ¿sí?, a un determinado valor constante, voy a obtener una curva de nivel diferente o distinta perteneciente a esa función. Bien. Bueno, simbólicamente, ¿qué quiere decir esto que tenemos acá? Es que la curva de nivel va a ser igual al conjunto de pares x, y pertenecientes al dominio de la función. Esto es muy importante, ¿sí? Necesariamente estos valores x, y tienen que pertenecer al dominio de la función, ¿sí?, tal que la función, que depende de esas variables x, y, sea igual a un valor constante c. ¿Bien? Todos los pares x, y que pertenezcan al dominio de la función y que garanticen que la función asume un determinado valor constante c, ¿sí?, son los pares de valores que pertenecen a determinada curva de nivel. Geométricamente, ¿sí?, al igual que traza, tenemos una definición con la cual empezamos el estudio del tema, y tenemos también una definición geométrica o una interpretación geométrica. En este caso, las curvas de nivel se obtienen cortando la gráfica con planos horizontales situados a distintas alturas. Ustedes veían recién que gráficamente las trazas eran planos, ¿sí?, paralelos, ¿sí?, ya sea al plano coordenado
ZI o ZX, en función de cuál de las variables asumía un valor constante. Bueno, ahora geométricamente las curvas de nivel van a ser planos que son horizontales, por lo tanto van a ser paralelos, ¿sí?, al plano coordenado de XY. Bien, y que van a estar situados a diferentes alturas en función del valor constante que asume la función. Bien, vemos acá de manera gráfica un ejemplo de una curva de nivel. Bien, tengo acá la superficie de una función f de xy, bien, y este plano azul que se ve acá, que corta la gráfica, bien, y que es paralelo al plano xy, ¿sí?, es es el plano que se origina a partir de otorgarle un valor constante a la función z. Todos los puntos que se originan, digamos, o que se ven, digamos, en la intersección de este plano horizontal con la representación gráfica de la función, son todos los puntos o los pares x, y, ¿sí?, que conforman o que pertenecen a la curva de nivel, ¿sí?, que se da a partir de este valor constante que asume la función. Bien. Vamos a ver acá un ejemplito. Supongamos que tenemos la función con la que veníamos trabajando, esta función z, igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos la representación gráfica de la función ahí. Y vamos a atravesarla o cortar esta gráfica, ¿sí?, con el plano que se origina a partir de que la función asuma un valor constante igual a 10. Bien, esa es la representación gráfica del plano que se origina otorgándole el valor constante 10 a la función. A partir, ¿sí?, de la intersección entre la representación gráfica de la función y el plano que se origina a partir de otorgarle este valor constante a la función, ¿sí?, es que se origina la curva de nivel, ¿sí?, que, como les decía recién, van a ser todos los pares x, y que pertenezcan, ¿sí?, a esta intersección que se da entre el plano y la representación gráfica de la función. Viéndola desde arriba, ¿sí?, por ahí se ve un poco más claro lo que es la curva de nivel, y fíjense que la intersección está dada por todos estos puntos x, y, bien, que pertenecen a la curva de nivel, para cuando z asume el valor constante 10. Esta curva, ¿sí?, que es el corte del plano con la gráfica, es la curva de nivel para cuando c es igual a 10. Fíjense que ahí la curva la hemos marcado con un color más rojo, ¿sí? Esta curva acá que vemos, ¿sí?, está conformada por todos los puntos x, y que garantizan que la función asuma un valor 10. Bien. Fíjense. Esta es una visión desde abajo, ¿sí?, donde vemos la curva de nivel, ¿sí?, y viéndola desde abajo, lo que se ve acá justamente son los ejes x, y. Bien. Y cada uno de estos puntos, ¿sí?, tiene su correspondiente coordenada x e y, ¿sí?, a partir de la cual se forman los pares ordenados, ¿sí?, que pertenecen a la curva de nivel. Bien. Fíjense que simbólicamente dice que esta curva de nivel es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 15, porque esto básicamente surge a partir de un despeje de considerar la función igualada a 10. Si ustedes recuerdan, la función igualada a 10 asumía la expresión Era algebraica. 25 Ajá. menos x al cuadrado menos y al Menos y al cuadrado. cuadrado. Exacto. Si uno esto lo iguala a 10, ¿sí?, y despeje y resuelve, digamos, tengo una constante acá que es 25 y una constante 10 que va a ser la que está igualada a la función. En definitiva, al hacer esa solución, digamos, lo que le queda es la expresión de la curva de nivel, que va a estar dado por x al cuadrado más y al cuadrado más igual a 15. Bien, esto no es más ni menos que resolver, digamos, la expresión que nos queda cuando igualamos la función igual a 10.
La proyección en el plano XY de la curva de nivel para C igual a 10 es, bueno, un poco lo que veíamos también en este gráfico visto desde abajo, ¿sí? Es esto que vemos acá. Bien. Bien. No sé si hay alguna duda hasta ahora, Hasta Juan. ahora ninguna. Y Ninguna. podés mostrarle la próxima filmina, que Ujú. ahí está representado Bien. gráficamente la función para distintos valores de C con Exactamente. distintas curvas de nivel que se quieran generar. Exactamente. Fíjense. Vamos a ver diferentes representaciones gráficas de curvas de nivel para distintos niveles. Nosotros estamos trabajando con esta función. Si ahora fijamos un nivel para el cual la función asume un valor constante 16 y yo paso al cálculo, digamos, de la curva de nivel, de la expresión de la curva de nivel, ¿sí? Lo que me va a quedar es que la curva de nivel para un nivel de c igual a 16 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Bien, esto básicamente, al igual que en el caso anterior, es igualar esto a 16 y realizar el despeje correspondiente. Bien, este 25, ¿sí? Lo pasaremos para el otro lado y a partir de unos pasos algebraicos llegaríamos a esta expresión de la curva de nivel que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Para c igual a 24 obtendríamos otra curva de nivel que en este caso asumiría la expresión x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y para un nivel de c igual a 0, encontraríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Bien. Si ahora representamos gráficamente las tres curvas de nivel que hemos calculado, fíjense, esta curva, este plano de color verde, bien, sería la curva de nivel para cuando c es igual a 24. Este plano de color más amarillo sería la curva de nivel, perdón, sería el plano que se origina y la intersección con la gráfica que podemos ver sería la curva de nivel para un nivel de c igual a 16. Y por último, la intersección entre este plano azul y la gráfica que vemos acá sería la curva de nivel para cuando tenemos un nivel de c igual a 0. Bien, recuerden, los planos no son la curva de nivel. La curva de nivel es la intersección entre este plano y la gráfica de la función. Bien, en realidad es el conjunto de pares de valores x, y, ¿sí? Que pertenecen a esa intersección entre el plano y la gráfica de la función. Pero Exacto. no confundamos el plano con la curva de nivel. Bien, eso es importante. Ahí marcamos un poquito más para que se vea más claro la curva de nivel. Fíjense, para un nivel de c igual a 0, la curva de nivel es, ¿sí? Esta que se ve de color verde. Para un nivel de 16 es esta que se ve de un color un poco más rosa. Y por último, para un nivel de 24 es esta que vemos acá de color también un poco más, un color rosa. Veamos ahora cómo se verían las proyecciones de estas curvas, ¿sí? En el plano XY. Bien, la curva de color azul es la curva de nivel para cuando c es igual a 0. La curva de color amarillo es la curva de nivel para cuando c es igual a 16. Y la curva de nivel de color verde la curva de color verde es la curva de nivel para cuando c es igual a 24. Bien. Me parece Algunas que sí, propiedades. ¿Cómo, Juan? que me parece que sí, Ah, está claro. eh, bárbaro. Algunas propiedades que está bueno para comentar de la curva de nivel es que las curvas de nivel de diferentes niveles no se interceptan nunca. Bien, si esto lo podemos ver claramente tal vez en este último gráfico que veíamos recién. Si yo veo la curva de nivel para un nivel de 0 o para un nivel de 16 o para un nivel de 24, ¿sí? No hay posibilidad de que estas curvas que son de diferentes niveles, ¿sí? Tengan una intersección entre sí. Bien. Y otra propiedad importante es que para cada valor de C existe una única curva de nivel. Bien. No vamos a tener dos curvas de nivel para cuando C sea igual a 0. No hay posibilidad. Bien. Bueno, tenemos ya una actividad, la actividad 4.
No sé, Juan, si hay alguna consulta, si no, Hasta continuamos ahora ninguna. avanzando. Bien, vamos a continuar avanzando un poquito con la actividad. La actividad 4 nos dice, obtiene y grafica la curva de nivel, ¿sí? F de x igual a c para cada c dado, ¿bien? Nos van a dar diferentes valores de c y para cada uno de esos valores de c yo voy a tener que obtener la curva de nivel de manera analítica y también luego representarla gráficamente. Bien, se nos presenta la función f de xy igual a 1 sobre x más y, ¿bien? Y el primer valor c es igual a 2. Es decir que cuando nosotros nos piden calcular la curva de nivel y nos dan este valor c igual a 2, lo que nos quieren decir es que la función con la que nosotros vamos a estar trabajando va a asumir el valor constante 2. Por lo tanto, lo que tendré que hacer en primera instancia es tomar la expresión algebraica de la función con la que estoy trabajando e igualarla a 2, igualarla a ese nivel para el cual me piden calcular la curva de nivel. Bien. Al hacer esta igualación y resolviendo, fíjense, lo que hacemos básicamente es pasar el denominador al otro lado de la igualdad, resolvemos por propiedad distributiva y me queda 1 igual a 2x más 2y. Bien. Si ahora lo que hago es despejar y, en definitiva lo que me va a quedar es y igual a menos x más un medio. Bien. Me parece que ayer habías visto, Juan, alguna cuestión de por qué siempre planteamos Exacto. Ujú. En y en términos función del de x. dominio, Exacto. piensen que no, como les dice la definición, el conjunto de pares ordenados x y que pertenecen al dominio de la función y que cumplen con todas las condiciones del dominio para los que la función asume un valor constante c, constituyen la curva de nivel dada en el valor c que vayamos a estudiar. Eso viene por definición. Si nosotros tenemos que representar gráficamente la curva de nivel, fíjense que las variables asociadas en la última expresión son x e y. Por lo tanto, es recomendable, si vamos a graficar en el plano XY, que la expresión quede igual a alguna expresión algebraica que dependa de X. Es a partir de ello que en este caso graficaríamos la recta y igual a menos X más un medio. O sea, estamos pensando una función lineal con pendiente menos 1 y ordenada al origen un medio. Una función lineal decreciente y desplazada una unidad hacia arriba, media unidad hacia arriba, un medio de unidades hacia arriba también, podríamos decirlo así. Y eso es lo que vamos a representar dentro de un ratito gráficamente. Busca si querés, Lucas, para los Dale. otros valores de C, cuáles son las curvas de nivel. Vamos ahora con el siguiente valor constante que se nos pide, o el siguiente nivel para el cual se nos pide calcular la curva de nivel, que en este caso es c igual a 3. Igualamos la expresión algebraica de la función a 3, resolvemos y despejamos en función de y, y fíjense que nos queda y igual a menos x más un tercio. Finalmente nos queda, para c igual a 4, mismo procedimiento, igualamos la expresión algebraica de la función a 4, resolvemos y despejamos y obtenemos la expresión de la curva de nivel para el valor constante 4, para cuando la función asume el valor constante 4, que es y igual a menos x más un cuarto. Resumiendo, lo que hemos encontrado es, para 2, esta curva de nivel, para c igual a 3, esta curva de nivel, para c igual a 4, esta curva de nivel. Fíjense, eje y, eje x, representación gráfica de la curva de nivel, que en definitiva, si ustedes ven, las tres curvas de nivel, ¿sí?, asumen la forma de una recta, ¿bien? Donde las tres tienen la misma pendiente, que en este caso es menos 1, pero diferente ordenada al origen. Un medio, un tercio y un cuarto. Esas características de igual pendiente y diferente ordenada al origen las hace que las tres rectas sean paralelas. Bien, la representación gráfica de estos pares de valores x, y, fíjense, se hace en el plano x, y en este caso, ¿sí?,
las curvas de nivel asumen la forma gráfica y la forma también algebraica de una recta. Bien. La recta de color verde representa gráficamente la curva de nivel para c igual a 2. La recta de color rojo, la curva de nivel para c igual a 3. Y la recta, perdón, de color azul, la curva de nivel para c igual a 4. Bien. ¿Tenemos alguna duda del primer inciso, Juan? No. Escrito, ninguna. Bárbaro. El inciso 2. Ah, Bien. perdón, acá estoy leyendo una pregunta de Zoe que dice, Sí. ¿debemos despejar entonces los tres casos? Si queremos hallar la expresión, sí, para Ujú, cada caso en particular. Pero ujú, lo que pregunta acaso es, a lo mejor, si yo realizo el planteo directamente, que 1 dividido x más y sea igual a un valor c, y lo despejo una única vez, no importa cuál sea el valor de c, voy a hallar las distintas curvas de nivel. ujú, O sea, por ejemplo, mirándolo rápidamente y pensando que el despeje ha sido igual en todos los casos. Si yo dijera para c igual a 5, ¿cómo quedaría la curva de nivel? Y bueno, despejando me quedaría y igual a menos x, fíjense que la estructura es igual, más 1 dividido 5. Para c igual a 8, y igual a menos x más 1 octavo. Para c igual a 20, y igual a menos x más 1 sobre 20. Por lo tanto, uno para obtener las curvas de nivel para distintos valores de c, lo que puede plantear es de manera genérica igualar la función a c y despejar la variable y o la variable x. Yo ujú. recomiendo despejar la variable y dejar una expresión que dependa de y, donde aparecerá una c en algún momento y donde para distintos valores de c vamos a generar o a obtener las diferentes curvas de nivel en los casos bajo estudio. Mostrarles si querés, Lucas, a los chicos el segundo ejemplo que tenemos. Bien. En el segundo inciso de la actividad 4, chicos, bueno, nos dan otra función para trabajar, f que depende de x y nos piden calcular curva de nivel para c igual a menos 3 y c igual a 2. Bien, para c igual a menos 3, lo que haremos será igualar la función a ese valor constante que va a asumir la función, realizar el correspondiente despeje, ¿sí?, de y en función de x, y llegaremos a la expresión de la curva de nivel para c igual a menos 3, que será x al cuadrado menos 2x más 3. Bien. Y en el caso de c igual a 2, la función la vamos a igualar a ese valor constante, es decir, a 2. Despejamos y en función de x y llegamos a la expresión de la curva de nivel para c igual a 2 de x al cuadrado menos 2x menos 2. Bien. Si yo ahora hago la representación gráfica, ¿sí?, fíjense que en este caso las curvas de nivel asumen, ¿sí?, la forma de una parábola, ¿bien?, Uh -huh. en ambos casos, ¿bien?, donde incluso lo que las diferencia es el coeficiente c, ¿bien?, porque tanto el coeficiente a como b asume el mismo valor en ambas curvas, pero lo que la diferencia, ¿sí?, es el coeficiente c. Si la representamos gráficamente en el plano XY, ¿sí?, que es el que tenemos en este caso en este gráfico, y procedemos a la gráfica, vamos a obtener dos parábolas, ¿sí? En primer lugar, esta parábola de color celeste que hace referencia a la curva de nivel para cuando la función asume el valor constante c igual a menos 3, y la curva de color gris que hace referencia a la curva de nivel, ¿sí?, que se obtiene a partir de que la función asuma el valor constante 2. Bien. Bien, Lucas. Bien. Bueno, un poco una breve síntesis. Empezamos ayer a trabajar con el concepto de función de dos
o más variables independientes, chicos. Bien, que un poco el profe ayer les hablaba de estas funciones que tienen dominio en R2, ¿sí? ¿Sí? E imagen en los reales. Bien, pares X, Y que nos van a dar un valor determinado Z, ¿sí? Que para cada par de valores X, Y que pertenezcan al dominio de una función, vamos a poder encontrar un determinado valor Z de imagen, ¿sí? Es decir, que este valor Z, ¿sí? Lo vamos a estar definiendo como la evaluación de esos pares X, Y en una determinada regla de asignación o función, ¿bien? Una función evaluada en un determinado par de valor X, Y me va a dar como imagen un determinado valor Z, ¿bien? Primera diferencia con lo que veníamos estudiando hasta ahora es la intervención de dos variables independientes, ¿sí? Y una tercera variable ahora que asume el rol de variable dependiente, ¿bien? Bueno, el dominio en este tipo de funciones va a estar dado ya no solamente por los valores de una variable, sino por los pares de valores, en este caso x, y, que pertenezcan a R por R, tal que sí, Z sea igual a una función f evaluada en esos pares de valores. ¿Bien? Es decir, que a diferencia de lo que veníamos estudiando en análisis 1, el dominio ya no va a estar dado por todos los valores de una variable en particular, como era x en su momento, sino que el dominio ahora va a estar dado por pares de valores. Bien, por pares de valores x, y. La imagen en este tipo de funciones va a estar definida por los valores z que pertenezcan a los reales, tal que z sea igual a la función valuada en esos pares x, y. Bien, aquí es donde lo incorporamos una tercera variable, si se quiere, a comparación de las que estábamos trabajando en análisis 1, que es la variable z, y que en este tipo de funciones va a asumir el carácter de variable dependiente. Bien, hemos visto el concepto de traza, ¿sí? Que tal como lo veíamos y lo repasábamos hoy, una traza, ¿sí? Va a ser va a ser lo que se produce o lo que obtenemos a partir de cuando una de las variables independientes se mantiene constante o asume un valor constante, ¿bien? Y que geométricamente veíamos que era una traza se producía a partir de la intersección de un plano paralelo a alguno de los planos coordenados zx o zi con la representación gráfica de la función. Bien, ahí vemos un poco el repaso gráfico de lo que era una traza, ¿sí? Y vemos claramente marcada la intersección de los planos paralelos, ya sea a zx o a zi, con la gráfica de la función, ¿sí? Y la correspondiente traza que se forma a partir de ello. También vimos el concepto de curva de nivel, ¿sí? Que a diferencia de la traza, lo que sucedía en la curva de nivel es que esta iba a estar definida por un conjunto de pares x, y, es decir, que tanto x como y mantienen su carácter variable, pero en este caso quien asumió un valor constante c va a ser la función. Es decir, que en la curva de nivel quien asume un valor constante z, mientras x y y se mantienen variables. Ahí vemos una representación gráfica, ¿sí? Que nos da lugar también a la interpretación geométrica, que las curvas de nivel se producen, ¿sí? De manera geométrica a partir de la intersección de la representación gráfica de una función con un plano horizontal paralelo al plano XY. ¿Bien? Bueno, y ahí cerraba la presentación. Bien, no sé Juan si por ahí ahora hay alguna duda más por parte de los No, chicos. ninguna hasta ahora. Bien. Me Chicos, no parece sé si que quieren. podemos empezar o continuar, mejor dicho, con la aplicación de lo que es el concepto de curva de nivel, Ujú. ya ahora aplicado a lo que son las ciencias económicas. Y dado que los chicos están haciendo economía, creo que también va a estar bueno porque hay parte de ese concepto que ya han empezado a ver seguramente en lo que es microeconomía o principio de economía. Ujú. ¿Querés que Ahí, proyecte yo ahora? dale, Juan. Ahí no están viendo mi proyección, ¿verdad? No. No, no, Está, listo. Dale, ¿querés proyectar? dale, proyecto yo.
Bueno, como les explicaba recién Lucas, el estudio de funciones de dos o más variables independientes implican en una primera instancia, al igual que lo que hemos estudiado en Matemática 1, el estudio de lo que es el dominio de una función, tema que ya ha sido abordado ayer. Posteriormente, estudiar lo que es el, el concepto de gráfica de una función, en particular la gráfica de una función de dos variables independientes, que la vamos a realizar en un espacio tridimensional, y que de manera auxiliar para poder graficar esa superficie, hemos trabajado el concepto de traza y el concepto de curva de nivel. Lo que nos interesa ahora es pensar cuáles son las aplicaciones de este concepto de curva de nivel. Y para ello vamos a recurrir a tres conceptos que se llaman curvas de indiferencia, isocuantas e isocostes. Previo a empezar el desarrollo, ¿han escuchado de alguno de estos tres conceptos o los han estudiado dentro de lo que es al menos microeconomía 1? Vos, Luca, nos decís Sí, yo estoy si los diciendo acá chicos el chat, están a ver poniendo si... algo. Si es un concepto que al menos les resulta familiar, Bien, acá María Sol nos dice que no. ¿no? Bueno, No. perfecto. Entonces los vamos a empezar a estudiar. O sea, no han visto lo que es curva. Ah, acá Morena, perdón, porque acá me van entrando mensajes. Sara dice que el micro lo vieron el cuatrimestre pasado. Joaquina me dice que lo vieron en microeconomía. Bien, Y Morena me dice que lo vieron los tres en micro. perfecto. Los tres en micro y que y Martina también que los vieron en micro. O sea, algunos chicos lo han visto y otros no, porque en función Perfecto, creo que Luis. acá tenemos algunos 2020 y otros... Plan Está bien, 2003. y Sara me aclara, claro, los de contadores lo vimos y el resto posiblemente no, porque los contadores están Porque con el plan 2020. no han visto todavía el enfoque microeconómico. Bueno, no importa. Lo importante es que podamos llegar a hacer un estudio del punto de vista matemático para entender que todos estos conceptos que vamos a estudiar ahora no son otra cosa que curvas de nivel aplicadas en situaciones económicas puntuales que vamos a estudiar. La primera de todas las aplicaciones económicas que se van a estudiar de curvas de nivel son las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia, por definición, surge de aplicar lo que es el concepto de curva de nivel a lo que es la función utilidad. Una función utilidad es una función de dos variables independientes. Fíjense que es al menos una f de xy, donde x e y, en este caso, vienen representadas por dos variables. Fíjense que una variable le hemos llamado q sub 1 y la otra variable q sub 2. Son las dos variables independientes, mientras que el nivel de utilidad es la variable dependiente. Es a partir de ello que, definido el dominio de esta función, el conjunto de todos los pares ordenados de la forma q sub 1, q sub 2, para los que el nivel de utilidad es constante, por eso dice la utilidad es constante, para lo que el nivel de la variable dependiente es constante, van a definir lo que se llama curva de nivel. Y esta curva de nivel tiene nombre propio y se llama curva de indiferencia. Vamos a pensar qué significa esto desde el punto de vista de su interpretación y desde el punto de vista de un ejemplo. Nosotros tenemos una función de utilidad que podría ser, por ejemplo, el producto de q sub 1 por q sub 2, donde esta función de utilidad tiene a q sub 1 como variable independiente y a q sub 2 como variable independiente. Estamos multiplicando las dos variables independientes para obtener el nivel de utilidad. Q sub 1 podría estar definido como la cantidad de litros de gaseosa que una persona puede tomar y Q sub 2 es la cantidad de choripanes o cualquier otra comida que una persona puede llegar a comer. A partir de eso, el nivel de utilidad va a surgir como el producto de estas dos variables. Como es un ejemplo, acá podría existir cualquier relación funcional que relacione a Q sub 1 y Q sub 2 con el nivel de utilidad. Cuando buscamos un nivel de utilidad igual a 2,
es decir, el valor de la variable independiente asume el valor de 2, el conjunto de todos los pares ordenados de la forma Q sub 1 y Q sub 2 que generan un nivel de utilidad de 2 constituirán una curva de nivel para esta función de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar a U por 2 y despejar alguna de las dos variables. Normalmente, como dijimos, íbamos a despejar a la variable I, pero ahora no tenemos nuestra variable I. Pero si nos ubicamos en la posición, yo podría despejar a Q sub 1 o despejar a Q sub 2. En el caso bajo estudio vamos a despejar a Q sub 2 y vamos a representar gráficamente un plano cuyos ejes o cuyas variables son Q sub 1 y Q sub 2. Si despejamos a Q sub 2, fíjense que para distintos niveles de Q sub 1, vamos a poder hallar el valor de imagen correspondiente para poder graficar la función. Esto es medio parecido a la función cuando nosotros veíamos la función f de x igual a 1 sobre x, que decíamos, bueno, a ver, si esta es la variable que va en el eje horizontal, perdón, en el vertical, y esta es la variable que va en el eje horizontal, 2 dividido x, si eso es igual a y, o 1 dividido x, si eso es igual a y, la función tenía la forma, como les estoy marcando acá. Era parecido a una hipérbola, que lo habíamos dicho ya desde Matemática 1. Tenía una gráfica parecida a la que aparece acá. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Pensar que esta gráfica tiene un conjunto de puntos. ¿Cuántos puntos? Infinitos puntos, que surgen de la combinación de todos los valores que pueden asumir Q sub 1 contra todos los valores que pueden asumir Q sub 2, en la medida en que esa combinación, cuando la multipliquemos, genere un nivel de utilidad de 2, que esa es la característica que va a definir. Entonces, ¿qué puntos pueden aparecer? Bueno, acá tenemos un punto que es el par ordenado 2, 1. Económicamente, ¿qué representa eso? Que estoy utilizando o voy a consumir 2 unidades de gaseosa, sean esto litros, latas, no importa, y me voy a comer un choripán, que era la otra variable, Q sub 2. Esto me da un nivel de utilidad de 2. ¿Por qué? Porque el producto entre las dos coordenadas, la coordenada de abscisa y de ordenada, da 2. Pero también otro nivel de utilidad que también genera una utilidad de 2 y de combinaciones de litros de gaseosa con unidades de choripanes, van a surgir por el producto de comerme 2 unidades de choripanes y 1 litro de gaseosa, o un vaso de gaseosa. Es a partir de ello que si multiplicamos las dos coordenadas, nos va a dar un nivel de 2. En este caso valdría Q sub 1 vale 1 y Q sub 2 vale 2. Por lo tanto, 1 por 2 da 2. Pero no son los únicos niveles que generan un nivel de utilidad de 2. Definido un valor de Q sub 1, cualquiera, por ejemplo 5, yo busco el valor y digo 2 dividido 5 es 2 quintos. Entonces, si como o me tomo 5 litros de gaseosa o 5 vasos de gaseosa, porque va a ser una locura, sino, y como 2 quintas partes de los choripanes, voy a obtener el mismo nivel de utilidad, que estará más o menos en un punto que está por acá. El conjunto de estos infinitos puntos que corresponden a la curva generarán el mismo nivel de utilidad, y no es otra cosa que la representación económica de una curva de nivel. ¿Por qué es una curva de nivel? Porque la variable dependiente, la z o la u en este caso, asume un valor constante. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Dudas de esta situación? Por el momento, Juan, no, Bien. no hay nada en el chat. Si pensamos un nivel de utilidad igual a 1 y despejamos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que Q sub 2 es igual a 1 sobre Q sub 1. De esa manera se representa gráficamente esta curva de nivel o curva de indiferencia. Para un nivel de utilidad igual a 2 es la que representamos en primera instancia.
Para un nivel de utilidad igual a 3, será esta otra curva que van apareciendo. Para un nivel de utilidad igual a 4, será esta cuarta curva. Fíjense cómo les dijo Lucas. Para cada nivel de C que se vaya a tomar en la curva de nivel, digamos, para los distintos valores, en este caso de utilidad que se vayan a generar, lo que vamos a obtener es una curva de nivel, donde obviamente habrá una relación y será fácil determinar, por ejemplo, fíjense que cuando la utilidad vale 1, es 1 sobre Q sub 1. Cuando la utilidad es igual a 2, la expresión del segundo miembro queda 2 sobre Q sub 1. Para cuando U vale 3, 3 sobre Q sub 1. Para cuando U vale 4, 4 sobre Q sub 1. Tenemos 4 curvas de nivel. Si yo tomara una utilidad de 5, de 6, de 5,5, de 0, bien, obtendríamos distintas curvas de nivel. A partir de ello, si nos miramos y comparamos todas las gráficas, esas gráficas nunca se van a intersecar. No se van a intersecar porque, por definición, para que una combinación de X y de Y, o de Q sub 1 y Q sub 2, corte a otra combinación, tendría que tener el mismo valor de imagen. Y si fijamos acá, la imagen es distinta para cada caso. Acá tenemos una función cuya imagen vale 1, acá una función cuya imagen vale 2, acá pensamos en una función cuya imagen valga 3, y acá pensamos en una función cuya imagen valga 4. ¿Quedó claro eso, chicos? De cómo se realiza el análisis. Porque teniendo en claro eso, todas las otras funciones tienen la misma lógica. Habrá que entender cuál es la función y los conceptos que relaciona para poderlos estudiar. Pueden decirme, Lucas, si ponen algo los chicos en el chat. No, la única consulta que teníamos era si los choris venían con chimi, pero no, no más que eso. Bueno, podría ser y se podrían jugar ustedes por lo menos a fin de año. No, a fin de año no Claro, vamos a poder, pero en algún momento del año que viene comernos unos organizar choris, una en algún choripañada momento. e invitar a los profes. Exactamente. Pero bueno, Ya te lo dije, Pancho. dejamos la regularidad sujeta a eso, ¿no, Lucas? Claro. Vayamos acá entonces con lo que es el concepto de isocuanta. Cuando nosotros en Matemática 1 estudiamos la función de producción, que es una función que es conocida por ustedes, decíamos que existían sí o sí factores o insumos que permitían generar un nivel dado de producción. En ese momento habíamos dicho, bueno, una alternativa de la función de producción era pensar una función de producción que si yo tenía que producir, por ejemplo, sillas, analizar cuántas sillas se podían producir dado un nivel actual de madera o de utilización de metros de madera. Ahora vamos a pensar lo mismo, pero en vez de solamente pensar en metros de madera, vamos a pensar en una función de dos variables, una función de producción, donde x sub 1 y x sub 2 son niveles de utilización de algún insumo. Podría ser, por ejemplo, metros de madera y x sub 2, la cantidad de horas que un operario trabaja para poder producir Q sillas, es decir, un nivel de sillas dado, que es lo que nos va a interesar estudiar. De esa manera, a ver, si pensamos, ¿cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes? Las independientes las tenemos acá. X sub 1 y X sub 2 son las variables independientes. Y Q es la variable dependiente, que va a determinar en este caso el número de sillas que se van a poder producir. Para definir una curva de nivel en una función de producción, o dicho de otra manera, su definición formal, que es la isocuanta, lo que vamos a tener que pensar es, en primer lugar, una función de producción. Acá tenemos una función de producción. Q es igual a la primera variable elevado al cuadrado por la segunda variable. Es a partir de ello que para distintos niveles de cantidad producida, Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, lo que hacemos es, de la expresión analítica, reemplazar a Q por su valor
y despejar alguna de las dos variables. En este caso vamos a despejar x sub 2, que x sub 2 representaba el nivel de utilización del insumo, horas trabajadas por un operario para poder producir sillas, en nuestro caso. Es a partir de ello que despejando x sub 2 de cada una de las ecuaciones que tenemos acá, obtenemos tres curvas de nivel. Esas curvas de nivel las graficamos y son similares a los que habíamos visto recién para el caso de las curvas de indiferencia, pero ahora en vez de llamarse curvas de indiferencia, se van a llamar isocuantas. ¿Por qué se llaman isocuantas? Porque la función donde se viene a aplicar el concepto de curva de nivel es una función de producción. La anterior era una función de utilidad. Por último, tenemos el concepto de isocostes o isocostos, que en vez de aplicarse a una función de producción o una función de utilidad, el concepto de curva de nivel se va a aplicar a la función de costo total. Donde esa función de costo total va a depender de dos variables independientes, una variable x sub 1 y una variable x sub 2. Donde a nosotros lo que nos interesa en este caso es pensar que esta función de dos variables independientes que dependen de x sub 1 y de x sub 2 van a generar un nivel de costo. Ejemplo que podríamos pensar, bueno, pensar la función de costo total, como trabajábamos ayer, como una función de dos variables que dependía de los kilos de chocolate negro que se producían y los kilos de chocolate blanco que se producían. Corregime, Lucas, si ese no era el ejemplo de ayer, me parece que sí. Cuando uno produce kilos de chocolate negro y kilos de chocolate blanco, asume en su producción un costo producto de producir esos dos niveles de producto. Y es a partir de ello que si nosotros definimos un nivel dado de costos, por ejemplo, el costo vale 1000, o el costo vale 10.000, o el costo vale 100.000, el conjunto de todas las combinaciones de x sub 1 y de x sub 2 que generen el mismo nivel de costo constituirán parte de lo que se llama curva de nivel. Es por eso que acá lo que aparece en la definición es que tomando valores de C constantes y positivos, porque son costos, ¿bien? K sub 1, K sub 2, K sub 3 podría haber sido C sub 1, C sub 2, C sub 3, no importa los niveles o el nombre que les querramos dar, que se expresan en el costo total determinado por cada empresario en cada nivel de gasto, los pares ordenados x sub 1 y x sub 2 que pertenecen a la misma curva de nivel se van a llamar isocostos y representan todas esas combinaciones de producción, en este caso de kilos de chocolate negro y de kilos de chocolate blanco, que generarán a la empresa la erogación del mismo nivel de costo. Pensemos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Si, por ejemplo, producir 1 kilo de chocolate negro sale 5 pesos y 1 kilo de chocolate blanco sale 10 pesos, o 5 y 10 unidades monetarias respectivamente, no importa en lo que esté medido el 5 o el 10, y sea 100 los costos fijos, entonces, para un nivel de costo de 105 pesos, yo estoy pensando, ¿cuántas unidades tengo que producir de X sub 1 y de X sub 2 para que el costo sea de 105 pesos? Y bueno, pensando de que esta función es una función lineal, vean que las variables están elevadas al exponente 1, es muy simple pensar que si yo no produzco nada de X sub 2 y produzco una unidad de chocolate negro, o 1 kilo de chocolate negro, 5 por 1 más 10 por 0 más 100 me va a dar 105. El tema es que no es la única combinación de X sub 1 y de X sub 2 que van a generar el mismo nivel de costo. Es por ello que lo que se hace acá es buscar el conjunto de infinitas combinaciones X sub 1 y X sub 2 que van a generar a la empresa el mismo nivel de costo. Dicho de otra manera, estamos buscando la curva de isocosto para un nivel de costo de 105. ¿Qué es lo que hacemos?
igualamos toda la expresión algebraica de la función para un nivel de imagen de 105 y despejamos alguna de las dos variables. En este caso se despejó x sub 2, es a partir de ello que nos quedó esta función. X sub 2 es igual a menos 1/2 por x sub 1 más 1/2. Para un nivel de costo de 110, hacemos lo mismo. Igualamos la función o evaluamos la función para cuando c vale 110 y despejamos. Y así sucesivamente para 120. Fíjense que todas estas funciones que tenemos acá son funciones lineales. Porque la x sub 2 era nuestra variable y que veníamos pensando en algún momento y la x sub 1 podría ser nuestra variable x. Entonces, miren que son funciones lineales con pendiente menos 1/2 y ordenada al origen, en el primer caso 1/2, en el segundo caso 1 y en el tercer caso 2. A partir de eso, representamos gráficamente esas funciones lineales en el plano x sub 1, x sub 2. ¿Con qué consideración? Con la consideración de que las variables x sub 1 y x sub 2 tienen sentido en la medida en que sean positivas. Bien, a lo sumo podrían valer 0. Y es por ello que la combinación de pares ordenados que aparecen sobre estas rectas que aparecen acá, necesariamente admiten coordenadas positivas para cada uno de los valores de la variable. Cuando decíamos recién no producir nada de x sub 2 y producir una unidad de x sub 1, era buscar este punto de acá que se lo estoy marcando en rojo. Era buscar un nivel de producción para x sub 1 igual a 1 y no hacer nada de x sub 2. ¿Cuánto es el costo? 105. 105 definido en alguna unidad monetaria, sean estos pesos, dólares o la unidad monetaria que fuera. ¿Dudas, chicos, de esto? Juan, una consulta. ¿Eso Dale nomás. podría llegar a relacionarse con la frontera de posibilidad de producción? Sí. Tal cual. De una. Gracias. Porque a ver, pensando así, lo que se buscan en estos casos son niveles de imagen dados. Yo estoy pensando que si el nivel de producción, cualquiera, en este caso porque conocemos el valor de los costos, en el caso anterior que veíamos acá, teníamos una función, vamos un poquito más adelante, acá teníamos una función de producción. Si nosotros tenemos dos insumos para producir un nivel de producto, en el caso que estábamos pensando silla, esto nos puede decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo máximo que se puede llegar a producir? Bien, el máximo nivel de Q para distintas combinaciones de x sub 1 y x sub 2. Y en algún momento, a lo largo de la carrera, también van a estudiar modelos que les van a permitir saber cuál es la mejor manera de calcular eficientemente la utilización de sus recursos para maximizar un nivel de producto. Lo que nosotros nos vamos a centrar en primera instancia en definir el concepto. Después vamos a empezar a estudiar al menos un método para poder optimizar esto, para poder buscar máximos o mínimos, y después a lo largo de la carrera van a encontrar otros métodos más. Nosotros el primer método que vamos a estudiar es un método que admite en primera instancia la posibilidad de incluir alguna restricción y en segunda instancia la posibilidad de no incluir restricciones para obtener los máximos de funciones. Vayamos entonces ahora a la actividad número 5 y analicemos estos conceptos que hemos venido estudiando. Dice así: suponga que la función de utilidad de consumo de dos bienes para un cliente está dado por la función de utilidad que aparece acá. Utilidad es igual a x al cuadrado por y. El cliente ha comprado 5 unidades del bien x y 4 unidades del bien y. Dice, represente gráficamente otras posibilidades que tenía el cliente para tener el mismo nivel de satisfacción
o de utilidad para su compra. Y uno cuando mira esta situación, lo que podría decir, bueno, a ver, si yo necesito saber cuánto es la utilidad actual. Y bueno, en primer lugar tendría que calcularla. Definido el nivel de utilidad actual, ¿será el único nivel o combinación de X y de Y que le generará al cliente el mismo nivel de utilidad? Esas son las preguntas que son disparadoras para cualquier ejercicio que se vaya en el cual tengamos que utilizar el concepto de curva de nivel. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto es el nivel de utilidad que obtuvo el cliente actualmente? ¿Qué era lo que tendríamos que hacer? Si yo estoy comprando 5 unidades de un bien y 4 del otro, ¿cuánto es mi utilidad? ¿9? A ver, veamos. ¿Qué, para saber si es 9 o es otro número? ¿Yo qué Ah, tengo que pensar? Si la función de utilidad es la que tengo acá arriba, y x vale 5 e y vale 4, la utilidad vendrá dada por evaluar en la función a x por 5 y a y por 4. bien, ahí Juan, te comento. Paula nos había puesto en el chat reemplazo a X e Y. Bien. Sara Re- nos puso si esto era igual a 100. Eh, Gino nos ponía igualar la función a 5x más 4y. Y bueno, y Zoe y Jazmín nos ponen 100, como que ya han hecho el cálculo. Bien. Bueno, volviendo sobre algunas respuestas y en función a lo que han comentado los chicos. Si yo tengo siempre una función de utilidad, una función de producción, una función de costos, yo acá lo que voy a pensar es que para un nivel de X dado y un nivel de Y dado, en este caso 5 unidades de X y 4 unidades del bien Y, la utilidad será evaluar a en la función a X por 5 y a Y por 4. De esa manera se obtiene un nivel de utilidad de 100. Lo que han hecho algunos compañeros es pensar una función adicional a esta función de utilidad. Y en realidad no es una tarea que pide el ejercicio. Lo que estamos diciendo acá es, este nivel de utilidad de 100 es aquel nivel para el cual, dado un valor de x de 5 y dado un valor de y de 4, obtenemos un valor de imagen para la función de 100. La curva de nivel no es otra cosa que buscar todos los infinitos puntos o el conjunto de puntos que generan la misma imagen para la función. O sea que le dan a la variable dependiente el mismo valor. En este caso, ¿será la única combinación posible para generar un nivel de utilidad de 100? Y bueno, uno lo que podría decir es, y Juan, mira, rápidamente pensando, si yo tengo que hacer que el producto entre dos números dé 100, bajo el supuesto de que el primer número está elevado al cuadrado, podría tomar a la x que valga 1 y a la y que valga 100. Entonces, 1 al cuadrado, 1 por 100, 100. Eso sería otra combinación diferente a la que aparece acá. Otro compañero podría decir, no, a ver, tomemos otra combinación. Hagamos valer a x 10 y a y 1, porque 10 al cuadrado da 100, por 1 da 100. Pero habrán otras combinaciones que a lo mejor no son tan triviales. Entonces, lo que nos pide acá el ejercicio es representar gráficamente otras posibilidades que tenía el cliente para obtener el mismo nivel de satisfacción o el mismo nivel de utilidad dado su compra. Entonces, lo que tenemos que hacer no es otra cosa, chicos, que evaluar esta función para una imagen de 100. Dicho de otra manera, reemplazar a u por 100 y despejar alguna de las variables. Y bueno, y cuando uno despeja dentro de esta ecuación alguna de las dos variables, podría ser que despeje la x o podría ser que despeje la y. Como esto lo vamos a graficar en el plano xy, yo voy a despejar la y.
Y del despeje nos queda que y es igual a 100 sobre x al cuadrado. Es un despeje dentro de todo simple. Entonces, gráficamente, esta gráfica que nos aparece acá es la gráfica de una función de utilidad para cuando la utilidad vale 100. Dicho de otra manera, es una curva de indiferencia. Y miren que hay muchos puntos, hay infinitos puntos que le van a dar al cliente este mismo nivel de utilidad. El 10,1 era un punto que tomamos acá. El 1,100 ni siquiera lo graficamos acá arriba, pero fíjense que cuando x valía 1, 1 al cuadrado, 1. 100 dividido 1, 100. El 1,100 es otro punto. La x vale 1, la y vale 100. Y así hay muchos otros puntos que podemos ir encontrando. Por ejemplo, si yo digo, a ver, si la x tiene que valer 8, ¿cuánto tiene que valer la y? 100 dividido 8 al cuadrado. Ahí me va a dar el valor. Y me va a dar este valor que tenemos acá. La coordenada de este punto, un punto por acá. Una coordenada en y bastante chica, porque será 100 sobre 64. Y así sucesivamente, chicos. El 2,25 es otro punto y tenemos un conjunto de infinitos puntos. ¿Dudas de esta primera parte? Por ahora, Juan, no hay nada en el chat. Bueno. Vamos con una segunda actividad que dice así. ¿Cuál sería la isocuanta que define los valores que deben tomar el trabajo y el capital si se desean producir 100 artículos, sabiendo que la función de producción es Q, que depende de T y de K, igual a 4 por T a la 1/3 por K a la 2/3? Bueno. Miremos rápidamente esto, y de hecho, antes de ver la solución, me interesa que pensemos el caso que se está estudiando. Tenemos una función de producción que depende de un factor que es el trabajo y el otro es el capital. Podría ser el nivel de producción de sillas que hablábamos hace un rato, y donde la variable dependiente Q representa el número de unidades producidas. Yo deseo producir 100 artículos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la isocuanta correspondiente? Y lo mismo que hicimos hace un rato es evaluar a esta función para un nivel de imagen de 100 y buscar los valores de t y de k que permitan pensar cuál es la isocuanta. Como esto ya no es una función lineal ni una función cuadrática y ya tiene una complejidad un poquito más elevada esta función, lo que vamos a hacer es llevarlo a un archivo de Word. Yo tengo esta función que aparece acá. Y voy a buscar que esta función sea igual a 100, que es el objetivo del ejercicio. La pregunta es, tengo que despejar alguna de las variables. ¿Qué variable despejo? ¿Y cómo opero algebraicamente? Quiero que piensen eso, chicos. Que es importante a efectos de poder pensar el ejercicio en sí. Si yo igualo esta función a 100, lo que estoy buscando acá son los valores que tiene que asumir el factor trabajo y el factor capital para que la función asuma la imagen de 100. La terna, piensen así, el conjunto de todos los pares ordenados de la forma tk o t punto y coma k que pertenezcan al dominio de esta función y que le den a la función la imagen de 100. Todos los
puntos que pertenecen al espacio van a tener esta forma. Vamos a buscar todos los valores para t y todos los valores para k que generan una imagen de la función igual a 100. Y entonces vamos a tener que despejar alguna de las dos variables. Despejemos, por ejemplo, la variable t. Si tengo que despejar esta variable, ¿cómo hago para despejarla? Miren cuál es la operación principal del primer miembro. ¿Alguna propuesta que estén poniendo ahí los chicos, Lucas? No, todavía no. Che. Bueno, miro. A ver, tengo tres factores. 4, t a la 1/3 y k a la 2/3. ¿Cómo hago para despejar t? Y bueno, el 4 que está multiplicando lo puedo pasar al otro miembro dividiendo. Entonces me queda 100 dividido 4. Y esto no es otra cosa que 25. Y bueno, y si tengo que despejar acá la variable t, ¿qué puedo hacer con k a la 2/3? Este factor que está multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo. Y ahora la pregunta es, tengo t elevado a la 1/3. ¿Esto lo puedo reescribir de otra manera? La respuesta es sí. T a la 1/3 es lo mismo que decir raíz cúbica de t. Y la raíz cúbica de t es igual a esta expresión que aparece acá. 25 dividido k a la 2/3. Entonces, pensando así, ¿cómo hago yo para poder pensar cuál es la curva de nivel? Y bueno, lo que tengo que hacer es despejar esta raíz cúbica. Entonces lo que voy a hacer es elevar ambos miembros al cubo y dejarlo como potencia. De esa manera, lo que sucede es que t es igual a 25 elevado 25 sobre 2/3 elevado al cubo. Ahí yo obtuve una forma de poder obtener el valor de t para distintos valores de cada dado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, si k vale 1, por ejemplo, o k vale 2, tengo que hacer 25 dividido el valor que asuma k elevado a la 2/3. Todo ese resultado lo tengo que elevar al cubo para obtener el valor de t. Y les puedo asegurar que cuando vayamos a buscar un valor de imagen en la función, para el valor de t y el valor de k que se vaya a buscar, vamos a obtener un nivel de producción de 100. Al igual que yo despejé acá t, podría haber despejado el valor de k. Fíjense que hasta acá sigue siendo lo mismo que aparece en la expresión. 25 es igual a t a la 1/3 por k a la 2/3. ¿Qué hago si quiero despejar k? T a la 1/3 que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Y a su vez la otra alternativa es, si no lo quiero dejar dividiendo, lo puedo llevar al numerador y le cambio el exponente con un signo menos adelante. Eso no es necesario, pero el que lo quiera ver escrito de esa manera también es válido. Ahora, para poder despejar la variable k, si k está elevado a la 2/3, lo que tengo que hacer para poderlo despejar es elevar ambos miembros a la 3/2. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo necesito que k quede elevado a la 1, fíjense que tengo un producto de potencia de otra potencia. Tengo que aplicar la propiedad potencia de otra potencia. Yo necesito que para que el exponente me dé 1,
necesito que el producto entre las dos fracciones dé 1. ¿Y cuándo el producto entre las dos fracciones va a dar 1? Y va a dar 1 en la medida en que multiplique los numeradores y multiplique los denominadores, y el numerador y el denominador resultante den 1. Fíjense. O den el mismo valor de última. 2 por 3 me da 6, dividido. 3 por 2 da 6. 6 dividido 6, este exponente queda como 1. Y también lo opero algebraicamente del otro miembro, que si quieren lo pueden operar, si no, no hay problema, chicos, eso no hay tanto drama, para poder obtener una expresión parecida a la que aparece acá. Cualquiera de las dos variables que se despejen, yo despeje t, porque el despeje de t a la 1 tercio era más simple para poder entender que tengo que trabajar con la raíz cúbica, la escribo de alguna manera y después lo elevo a la potencia 3 para poder despejar el procedimiento. Este proceso de acá tampoco es tan complicado, es un trabajo algebraico que ustedes manejan, o dentro de todo lo hemos visto en el cursillo de ingreso, para poder despejar K. Ustedes en el ejercicio despejen la variable que quieran. Lo importante es que independientemente que hayamos despejado T o hayamos despejado K, todos los puntos que vayamos a encontrar acá van a generar en la función de producción el mismo nivel de producción. Dicho de otra manera, esta curva que aparece acá es una isocuanta de producción, y esa isocuanta de producción es la isocuanta de producción para un nivel de producción de 100. Para darles tranquilidad respecto de vamos a tener que graficar la función k igual a 125 sobre la raíz cuadrada de t, la respuesta podría haber sido simple, que es, ustedes en la unidad 5 de Matemática 1 conocen cómo hacer todo un estudio diferencial de una función y de decir, bueno, esta función es decreciente y es cóncava hacia arriba porque su derivada primera es negativa y su derivada segunda es positiva. Podrían haber hecho un estudio diferencial completo. En Matemática 2, nosotros sabemos que ese contenido ya lo han tenido, saben manejarlo, y lo que nos interesa, aunque sea, es que entiendan que el concepto de despejar alguna de las dos variables generará una gráfica. El conjunto de puntos que representen esa gráfica van a constituir lo que se llama isocuanta para el caso de una función de producción. Puede ser que en la actividad que le podamos tomar en el parcial les demos distintas curvas y ustedes tengan que elegir la curva correspondiente dado un nivel de cantidad dado. Puede ser que en el parcial simplemente les digamos, si uno despeja la variable t, la expresión resultante es la que habíamos obtenido y dar distintos casos. Puede ser que también lo tomemos este contenido a nivel teórico. Bien, lo importante es que ustedes no se pierdan con la gráfica y no digan, che, Juan, ¿cómo hago yo para graficar esta función? Sino me interesa un poquito más que por lo menos entiendan que para un nivel de t dado, por ejemplo, para cuando t puede valer 10 o puede valer, por ejemplo, 25, vamos a hacerlo con un caso rápido, si t vale 25, que ni siquiera lo graficamos acá, la raíz cuadrada de 25 es 5. 125 dividido 5 es un número entero, es simple de calcular. Y a partir de eso determinamos el valor de k. De esa manera obtenemos un valor que va a generar que para el nivel de k dado y para el nivel de t dado la utilidad sea de 100. ¿Cuánto es el nivel de k que tendría que ser para t igual a 25? Y con eso ya damos por cerrada la clase, a ver si se dan cuenta. Si t tiene que valer 25, ¿cuánto va a valer k en este caso? Y raíz cuadrada de 25 es 5. 125 dividido 5, ¿cuánto es, chicos? 25. Por lo tanto, si t vale 25 y k vale 25, si ambas valen 25, la función de producción va a asumir un valor de imagen de 100 artículos. Y ese es uno de los infinitos puntos que forman parte de la gráfica que tenemos acá. Bueno, por ser la clase de un jueves después de un parcial que muchos han tenido que estar rindiendo,
damos por finalizada la clase, ¿te parece, Lucas? Sí, sí. Así van a descansar también un poco ellos.